TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, es un placer acompañarles. Soy María Elena Cantú, estamos en Voces de la Democracia. Hablaremos hoy de la educación y la democracia. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar el artículo 3º constitucional. Vamos a revisar el contenido de la reforma, vamos a revisar la importancia de una educación de calidad para un país que aspira a tener también una democracia de calidad. Vamos a revisar las reacciones del CENTE, de la coordinadora, de los empresarios, de las organizaciones de la sociedad civil que empujaron precisamente en temas centrales para esta reforma. Así que quédese con nosotros y, como siempre, abrimos con nuestro reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La democracia hoy por hoy es ante todo una forma de vida que impregna con sus valores nuestros hábitos de comportamiento a todos niveles. Impulsar este sistema de valores exige un constante replanteamiento, una reeducación de carácter político, social y cultural de gran complejidad y envergadura, pues son muchos los mecanismos que hay que poner en pie, muchas las actitudes que es preciso corregir y enderezar. La mutua implicación que existe entre educación y democracia es evidente. Su afinidad y convergencia son claras y profundas. Educar hoy, más allá de la simple transmisión de conocimientos prácticos o teóricos, es sobre todo formar hombres y mujeres para que vivan en sociedad, para que se constituyan como sujetos activos y participativos de su presente. Si bien nuestra Constitución reconoce el derecho de todos los mexicanos a una educación para la libertad y la convivencia, la última reforma en la materia pretende adicionar nuestra Carta Magna para buscar además una educación de mayor calidad y excelencia. Para lograr estos objetivos, la reforma propone crear un servicio profesional docente que establezca mecanismos de ingreso, ascenso y permanencia en función del conocimiento, actitudes, habilidades y destrezas, y reconoce que no podrá darse sin que el alumno cuente con la alimentación y salud adecuadas, así como con el acceso a las nuevas herramientas y tecnologías. Para que exista una verdadera participación democrática, se necesita formar y educar ciudadanos. Esta tarea debe tener en cuenta fomentar un contexto social, político, cultural y económico coherente con los valores que se transmitan. El futuro no ha sido predeterminado. Serán las actuales y futuras generaciones las que lo construyan y moldeen, y que lo hagan de una manera humana, tolerante y democrática, depende en gran medida de la educación que reciban. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues quédense con nosotros, el tema es muy interesante. Le doy la bienvenida a Silvia Schmelkes del Valle, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Silvia, gracias. Hola, buenos días. Gracias. De la Ibero. Rogelio Gómez Hermosillo Marín, él es integrante del Comité Ejecutivo de Muévete por la Educación. Gracias por estar aquí, Rogelio. Con mucho gusto, Marilena. El tema de la educación es fundamental para el desarrollo democrático del país. Efectivamente, la reforma ya fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales y se espera pues que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día de hoy haga la declaratoria de constitucionalidad. Cuando nos dice el Estado que lo que pretenden como un asunto fundamental es recuperar las facultades, esto es textual, recuperar las facultades del Estado en materia de educación,
¿Qué nos dice, Silvia, Rogelio, esa expresión? ¿Cómo estábamos como para que el Estado diga quiero recuperar las facultades? Pues efectivamente creo que el Estado tenía una serie de ataduras, digamos, para tomar las decisiones en materia educativa, que son ataduras históricas que se manifiestan de varias maneras. Una de ellas es a través de las comisiones mixtas que toman las decisiones importantes en materia educativa. Y las comisiones mixtas, pues justamente lo que significa es que la mitad está representado por el Estado y la otra mitad está representado por el sindicato. Pero como el sindicato ha tenido una política de guerra de posiciones, ¿no?, de ocupar posiciones dentro del Estado, entonces resulta que esas comisiones mixtas muy a menudo no son 50 y 50, sino que son mucho más del 50% representado por el sindicato. Y entonces las decisiones finalmente en materia educativa las está tomando el sindicato, ¿no? En una democracia, ¿qué significa eso? Bueno, significa que las personas que el pueblo elige no son las personas que están tomando las decisiones en materia educativa, sino que son otras personas que tienen intereses gremiales específicos quienes están tomando las decisiones en materia educativa, y entonces el pueblo no puede recriminar, digamos, a quien eligió porque está tomando decisiones equivocadas, porque no son ellos quienes están tomando. Entonces, recuperar la rectoría significa eso, o sea, tomar las decisiones desde el Ejecutivo que fue electo por el pueblo. ¿Qué piensa, Rogelio, del tema? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el punto es que es una larga historia en que un sindicato se fue apropiando de las decisiones en materia educativa bajo pretexto de la participación de los maestros en la educación, lo cual tenemos que diferenciar. Claramente venía pensando en los mejores ejemplos si dejaríamos que el sindicato de Hacienda decidiera la política económica y presupuestal de nuestro país, o que el sindicato del IMSS decidiera la política de pensiones y de protección y de prestaciones de salud para los trabajadores. Y fíjate que el IMSS es un ejemplo interesante porque el IMSS es un órgano tripartito donde participan sindicatos que representan a trabajadores, pero el sindicato del IMSS no participa, es decir, no en ese nivel de las decisiones. Y aquí la confusión viene por el inicio, como se creó un único sindicato, luego la forma en que fueron ganando, y luego como las comisiones mixtas se fueron apropiando de la materia de trabajo, como se le dice, pero en el fondo es de decisiones educativas, y tenemos ejemplos donde, por ejemplo, decisiones de programas educativos para mejorar la calidad se tenían que llevar a una negociación bilateral CEP-CENTE, que además, como ya dijo Silvia Schmelkes, a veces la CEP no era tan CEP, pero no importa, aún así no tiene sentido, por lo tanto es muy claro que la autoridad, para que rinda cuentas a la ciudadanía, y para que podamos exigir, saber a quién le estamos exigiendo la educación de calidad, podamos entonces tener claro que es la autoridad la que está tomando las decisiones y que la sociedad, y por supuesto como parte de la sociedad, los maestros y maestras, todos pueden participar, pero no una cúpula sindical decidiendo por ellos. La representación sindical y la participación magisterial, hay que empezar a entender, son dos cosas distintas. ¿Qué efectos tuvo en la calidad de la educación en México ese arreglo político? Es que justamente el interés del gremio curiosamente nunca ha sido educativo, siempre ha sido político. La historia del gremio es que de alguna manera el gremio fue quien aseguró la permanencia del PRI en el poder durante tantísimos años. La educación era lo más extendido desde el punto de vista del gobierno en el territorio nacional. Entonces el maestro fue un elemento clave, digamos, para asegurar pues los resultados electorales desde el principio, ¿no? Entonces a cambio de eso pues hubo una serie de prebendas. Pero decimos desde el principio más o menos de que estamos hablando de 1943, ¿no? Y eso se consolida legalmente en 1946. Entonces, pues llevamos ya una larguísima historia en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la gran dificultad en ese sentido es que el expertise de la cúpula sindical es un expertise político. Sus intereses son políticos, no son educativos. Entonces, cuando queremos tomar decisiones de naturaleza educativa que benefician al país y que benefician a los alumnos y que se interponen intereses de otra naturaleza, que son intereses de naturaleza política. Entonces cualquier cosa que pone en peligro conquistas ganadas o algo que puede, digamos, contraponer a la cúpula sindical con sus bases, pues inmediatamente es interrumpida, digamos, desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿no? Rogelio, ¿por qué es importante para un país que aspira a tener una democracia de calidad, tener educación de calidad? ¿Por qué estos dos mundos están ligados, estrechamente ligados? Totalmente, porque, digamos, la educación es un derecho y la educación de calidad es un derecho humano, reconocido por nuestra Constitución ahora, y, digamos,
constituye un derecho que va constituyendo ciudadanía en sí mismo, es decir, va formando a las personas para ejercer sus responsabilidades públicas, tanto como profesionistas, pero en un ámbito más general, una formación, digamos, una educación como debiera ser, que genera, digamos, conciencia, capacidades, conocimiento, y no solo memorización de datos o de hechos o de fórmulas. Desarrolla, digamos, en los individuos las capacidades y por lo tanto da a las sociedades la posibilidad de además socializar sus reglas, sus valores, sus mecanismos de convivencia. O sea, a veces lo circunscribimos a la materia de civismo, que por cierto está como muy abandonada y de muy baja calidad, porque maestros que no son democráticos difícilmente pueden enseñar de democracia, pero digamos es mucho más amplio, te da las posibilidades de constituir tus derechos, tus responsabilidades, entender y sobre todo convivir con los otros. O sea, claramente sí es de los factores de interdependencia que más nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestra democracia. Y al parecer en este país corría por un lado o sigue corriendo por un lado estos esfuerzos por el desarrollo democrático y una realidad muy distinta en materia de educación, Silvia. Sí, bueno, a mí me parece que justamente este asunto del derecho a una educación es el derecho a una educación de calidad, claro, porque de otra manera no tendría sentido que decretáramos a nivel constitucional que la educación es un derecho, eso es un derecho de calidad, a una educación de calidad. Y bueno, se dice que el derecho a la educación es un derecho clave, ¿no? O sea, no porque sea superior a otros derechos, pero sí porque permite ejercer los otros derechos, y por eso una vinculación tan cercana con la ciudadanía, ¿no? O sea, con la construcción de ciudadanía. Ahora, desde luego, a mí me parece que eso significa introducir en las escuelas la capacidad de formar para la democracia. Y eso tiene que ver un poco con el propósito de la reforma educativa, que hasta la fecha pues todavía no es educativa, es una reforma político-administrativa, muy importante, absolutamente indispensable, es una condición para hacer todo lo demás. Pero tenemos que llegar a hacer una reforma educativa verdadera que permita, por ejemplo, modificar la forma como en cada escuela se toman decisiones, ¿no? Porque una escuela autoritaria forma en autoritarismo necesariamente, y nuestras escuelas en este momento son muy autoritarias porque además el autoritarismo viene desde arriba, desde los dos polos, ¿verdad? Desde el Estado y desde el sindicato. Entonces creo que ahí necesitamos, para que realmente haya una vinculación educación-democracia, pues una reforma de naturaleza pedagógica y organizativa de la escuela misma, ¿no? Otra forma de educar, y esto parte pues de estos dos mundos que son los propios estudiantes y que son los profesores. Ahora vamos a revisar el tema, los puntos medulares de la reforma. Rogelio, ¿qué pasa con el tema de la evaluación? ¿Qué nos dice la reforma sobre ese tema? Bueno, la reforma lo que hace es darle autonomía constitucional al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y normar, digamos, sus facultades para que realmente pueda generar los productos, las informaciones sobre cómo funciona el conjunto del sistema. Es decir, la evaluación no va a evaluar a maestros, el Instituto de Evaluación, va a evaluar el funcionamiento del sistema educativo. Eso queremos. Bueno, es lo que dice pero lo que dice la Constitución es un campo muy amplio, dice metodologías, contenido, en fin, infraestructura incluso, o sea, hay una serie de que variables. No a los maestros, ¿verdad? Que eso quede claro. No solo. No solo, es decir, primera cuestión que hay que aclarar, digamos, no se creó para evaluar solo a los maestros. Por supuesto, los maestros son una pieza fundamental del proceso educativo, casi diríamos la pieza fundamental del proceso educativo, ¿no? El factor que puede ayudar a realizar que el proceso educativo tenga calidad y genere aprendizajes relevantes y capacidad de generación de conocimiento y de manejo de conocimiento, pero por supuesto va más allá. Entonces, primer punto, pues, un instituto de evaluación con autonomía constitucional, con autoridad para entregar a la sociedad y al sistema educativo información para la toma de decisiones. La evaluación no es para castigar, es para mejorar, evidentísimamente. Ahora, parte de mejorar puede ser tomar decisiones dolorosas, eso no, pero no está hecho, digamos, para eso, ni mucho menos es una amenaza, es una falacia que evaluar es amenaza a alguien. Evaluar es la mejor manera de mejorar, y todos los que algún día hayan hecho una reflexión sobre su vida o sobre alguna decisión que tienen que tomar y hayan tomado una decisión para mejorar, saben que es la mejor manera de hacerlo, tanto en lo personal como por supuesto en ambientes institucionales, colectivos, grupales, profesionales. La importancia, Silvia, de que este instituto tenga autonomía, quiénes lo conforman,
Muchas de esas cosas están todavía por definir, pero sí hay como cosas muy importantes, ¿verdad? En este momento no es ni siquiera el presidente el que nombra al presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sino que eso lo nombran los propios jefes, bueno, los que forman parte del órgano de gobierno, bueno, no del órgano de gobierno, de la Junta de Gobierno, que a su vez son designados por el Senado de entre 5 ternas que se les va a presentar. Entonces, ¿Quiénes bueno, presentan las ternas? ¿Quién puede proponer las ternas? Creo que se pueden proponer personas desde diversas áreas de la sociedad. Abierto, Un ¿no? proceso abierto, exactamente. Eso es importante porque tiene que ser personas que sepan, no el compadre ni el amigo, Claro, sino que sepan realmente del tema de la educación para que puedan conformar este instituto. Entonces, es abierta. Hay un perfil. Hay un perfil abierto. En la Constitución hay un hay un perfil perfil definido, muy claro. cortito que la ley tiene que ampliar, pero hay un perfil de quiénes son los miembros de la Junta de Gobierno ¿Qué nos del Instituto de dice Gobierno. como mínimo el perfil? El perfil lo que pide es que sean académicos, ¿no? Ah, Pide eso que es un tengan punto algún importante. tipo de experiencia en materia evaluativa propiamente tal, que conozcan del tema y que de preferencia tengan alguna experiencia en la función pública, ¿no? Pero esto es de preferencia, obviamente. Pero bueno, el perfil académico y el conocimiento del hecho evaluativo mismo es parte del perfil y yo creo que eso es importante. Cuando el instituto haga su evaluación, ¿qué peso tiene? Es una recomendación que puede ser tomada en cuenta. ¿Está obligada la SEP a pues cumplir, digamos, la recomendación del instituto, o es sí, gracias por su opinión, pero yo aquí decido? ¿Cómo es eso, Rogel? ¿Cómo será más bien? Todavía no está regulado en la Constitución, son uno de los cientos de detalles que tenemos que tejer y que tienen que quedar claros en la legislación. Y luego, si son detalles, incluso en los reglamentos, procedimientos, en fin. Yo creo que lo que aspiramos es a un instituto que ofrezca información de calidad para la toma de decisiones. O sea, no creo que estemos aspirando a un tomador de decisiones. Es decir, no puede sustituir. La verdad es que lo que estamos logrando es tener muy claro quién debe rendir cuentas sobre la calidad educativa, las autoridades y todos los actores del sistema. Y eso tiene que ver entonces con condiciones de prestación de los servicios, la infraestructura, los materiales, los programas, en fin, entrar al fondo, digamos, del contenido, del cambio pedagógico, de la revolución educativa, de la forma de enseñar que tenemos que dar para la sociedad del siglo XXI. Lo que estamos arreglando ahorita, como bien se ha dicho, es la reforma política que permite eso, porque hasta ahorita todo se atoraba en ese acuerdo político que permitía al sindicato, no al sindicato, a la cúpula del sindicato. Estamos hablando de 100 personas, o sea, y que operan con otras 5,000, los cuales tienen, por cierto, muchos, 20,000 creo, comisionados pagados para hacer política, ¿no? Pagados supuestamente con plazas educativas, lo cual también está mal. Pero el punto aquí es, no eran los maestros como tal. Los maestros muchas veces se sienten agredidos, quieren sacar al maestro. O sea, sí el CENTE logró como imbuir esta cosa de todos somos CENTE, pero la verdad es que ya en el aula los maestros saben que el CENTE son esos señores que nos vienen a controlar, que si quedo bien con ellos, pues sí me hacen favores, pero que si no quedo bien con ellos, pues no me va tan bien. Lo que estamos haciendo es cambiar los incentivos, lo que estamos haciendo es, para que avances en tu carrera, como todos, dentistas, médicos, lo que seamos, para que avances en tu carrera, da buenos resultados. Prepárate, mejora. ¿Y cómo vamos a saber que te estás preparando y que estás mejorando y que estás dando buenos resultados? Con evaluación. ¿La evaluación te va a castigar? Pues no, solo que te vaya muy mal reiteradamente y como de veras muy mal. O sea, la evaluación sí es para mejorar. No podemos sustituir a 1.200.000 maestros. No les vendan una cosa que no es. Nadie va a correr cientos de miles de maestros. Eso es imposible. Lo que queremos es que desde ahora los incentivos sean mejorar los resultados, que los alumnos aprendan. No que aprendan a llenar enlace, que aprendan. No solo pruebas estandarizadas, ojalá cada vez menos pruebas estandarizadas. Necesitamos un desarrollo profesional del mejor aliado para una educación de calidad, que es un maestro comprometido con que sus alumnos aprendan a aprender. Nos lleva esto a otro tema, Silvia, el servicio profesional de carrera docente. Yo creo que lo más importante es profesionalizar a los docentes, ¿no? Creo que yo estoy absolutamente convencida de que el gobierno mexicano ha tratado a los docentes como niños chiquitos, como personas que siguen instrucciones y no los ha dejado tomar decisiones.
y no los ha dejado tomar decisiones porque están controlados por un sindicato. Sí, están atrapados. Están de alguna manera atrapados. Por la cúpula sindical. Entonces, creo que esta devolución de la rectoría al Estado de la Educación permite justamente ahora sí hablar de una profesionalización verdadera de los docentes, vinculada con sus resultados. Yo creo que ese es el secreto de la profesionalización. O sea, la carrera magisterial de alguna manera fue un intento teórico por hacer eso, pero el problema es que nunca vinculó los incentivos con lo que pasaba en el aula y con los resultados que los maestros tenían en el aula. Entonces ahora justamente el reto está en hacer eso, cómo vinculamos esta carrera profesional, esta capacidad de desarrollo sin tenerse que salir del aula, con una práctica docente que verdaderamente genere resultados educativos. Todo eso está por discutirse, porque hasta ahora pues lo que tenemos es la primera parte del asunto. Ahora va a haber evaluación, ¿no? Y la evaluación es muy importante porque ahí es donde sabemos dónde están los problemas, pero tenemos que meter mecanismos de mejora que transformen práctica docente y que entonces permitan que el maestro efectivamente mejore sus resultados para que eso tenga repercusiones sobre su carrera. Claro, es decir, la evaluación dice ya detecté un problema, ahora necesitamos el otro lado de la pinza que diga, perfecto, ¿no? O sea, vamos a... No resuelve el problema, lo detecta. Así, vamos a resolver el problema vía la profesionalización. Una parte de la que todavía no se habla, ¿no? Yo creo que es muy importante, como bueno, pensando en esta reforma educativa, de eso también tenemos que hablar, de cómo le hacemos para mejorar práctica docente. Es un tema que vamos a abordar después de escuchar a nuestros ciudadanos. Les preguntamos cuál es la realidad de la educación en México y escuche usted con atención las respuestas. Parece que tenemos ahí un consenso. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La educación está atravesando por una crisis, por diferentes motivos, por razones de exclusión social, políticas públicas deficientes. Básicamente esa es la situación. Y es un rezago impresionante en comparación con años anteriores. Y cada vez una creciente demanda y falta de espacios para que tanto estudiantes, sobre todo jóvenes, puedan acceder a una educación de calidad. Pues ha ido mejorando un poco, ¿no? Es que yo creo que el cáncer de los sindicatos es lo que lo retrasa en su evolución. Tenemos un lastre en este país que se llaman sindicatos y que no dejan avanzar la educación. Tenemos un Estado que se ha encargado de transformar la historia, no para bien, sino de contarla a una manera para que las generaciones la entiendan como ellos quieren que la entiendan y no como es. Mire, me parece que primero tiene algunas carencias que son explicables por las condiciones de vida de los trabajadores. Otros son los medios de comunicación que, lejos de ayudar y a mejorar la educación, destruyen la educación. Lo que la escuela hace en el día, la televisión lo destruye por la tarde. Los maestros no están totalmente preparados, sobre todo en primaria y secundaria. Les falta aprender nuevas técnicas. Los niños ya son diferentes a como eran hace muchos años y en definitiva se necesitan otras técnicas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Rogelio, nos dicen algunos de nuestros ciudadanos, como la chica que acabamos de escuchar, no están bien preparados. Silvia apuntaba bien, la parte de la evaluación nos señala el problema, pero no lo resuelve. ¿Cómo profesionalizamos a los docentes? Mira, un servicio profesional es la manera institucional de hacer que las personas desarrollen toda su capacidad profesional, sabiendo claramente que el mérito los puede hacer avanzar y que su preparación rinde frutos para ellos y para, evidentemente, el entorno, en este caso el sistema educativo. Entonces, lo que dice la Constitución y la lógica del sistema profesional docente es el ingreso, que se ingrese por examen, no por herencia de plaza, no por comprar una plaza, o sea... El que se prepara que para un perfil, ¿no? Como en todo puesto, hay un perfil. Para ser maestro hay que saber esto, hay que tener estas habilidades, estas competencias. Y no por mi tío, mi papá. Y no porque me costó tanto dinero. Exacto. Estamos hablando del futuro, ¿no? Es lo que ya pasó, justo es lo que vamos a corregir, así que no se preocupen. Entonces, como ya tenemos muchos maestros y van a seguir ingresando y no basta lo que sabes al ingresar, tienes que tener entonces mecanismos de formación, actualización, etc. Y eso te los tiene que dar el sistema educativo, tiene que invertir en tu formación. Eso es un servicio profesional que
la autoridad educativa, que el Estado mexicano invierta en profesionalizar a los profesores. Un maestro que te esté escuchando diría, a ver, entonces yo voy a seguir dando clases en cuarto de primaria y al mismo tiempo voy a recibir clases yo porque me van a hacer un examen y se van a dar cuenta en dónde fallo. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, eso ya es muy operativo, ¿cómo organizarlo? Pero yo diría, se tendrían que encontrar los mecanismos para que si tienen tiempo en las tardes y se le reconozca esto, o en los periodos vacacionales, en fin. Te subrayo esto por el temor de, me van a sacar en cuanto sepan que yo no sé. No, claro, no. La verdad es que ya sabemos que muchos no están dando el ancho, pero también por muchas condiciones. La verdad es que la evaluación lo que va a mostrar es que hay diferentes factores. Digo, ya lo sabemos, así lo muestran los estudios. El punto es cómo apuntalamos diferentes factores, como bien está diciendo Silvia. Y entonces, el servicio profesional te da promoción. Entonces, a ver, y aquí hay un tema muy importante. ¿Qué es la promoción en el sistema educativo? ¿Quiénes van a ser los directores? ¿Quiénes van a ser los supervisores? ¿Quiénes van a ser los líderes pedagógicos del cambio educativo? Pues los maestros que lo han hecho. O sea, ese es el desarrollo profesional, que si yo soy un buen maestro, claramente puedo aspirar a ser el director. Y no solo para asumir funciones administrativas y un mejor salario, sino básicamente para ser el líder de los maestros, pero no el líder político, el líder del cambio educativo, de metodologías, de formas de escucha, de abrir nuevos horizontes. Un servicio profesional, cuando estamos hablando de que los maestros sean profesionales, es darles libertad de cátedra, es darles la posibilidad de que realmente, y eso lo dice la reforma constitucional, la escuela puede empezar a tomar decisiones, puede empezar a modificar su condición. Y mira, se va a modificar todo, porque ¿cuál es hoy el punto? El punto hoy es que directores, supervisores, jefes de zona son cuadros sindicales. Funcionan para el control político del magisterio. No creo que sean los más preparados pedagógicamente. No digo en los directores porque son tantos miles que por supuesto hay muchos buenos directores que han sido maestros y que ahora son directores, pero la lógica, digamos, del sistema es ser cuadro sindical de control y además ni siquiera es para la defensa gremial, para razones políticas, como bien dijo Silvia. La verdad es que, en fin, el punto es, no hay nada que beneficie más los derechos de los maestros y maestras de nuestro país que un servicio profesional. Es un cambio, como decirles, pasas a la primera división y te vamos a ayudar a que seas de primera división. Ciertamente si decimos, oigan, te vamos a evaluar como si ya estuvieras en la Liga Europea, ¿eh? ¿Cómo? Yo estoy jugando en los llanos, no puedes evaluarme. No, bueno, está bien. Queremos llegar a que todos juguemos como nuestros medallistas de oro. Queremos que todos tengan capacidad de ser muy buenos profesionales como maestros. Vamos haciendo el cambio. Nos va a llevar décadas, por supuesto que nos va a llevar décadas. Y no se trata de correr a nadie más que a los que no cumplen, pero eso es por lógica. O sea, no existe el derecho a la plaza vitalicia, que es la última palabra, la permanencia, que es tan polémica. No existe el derecho laboral a la plaza vitalicia. Ese no existe ni en nuestra Constitución, ni en ningún derecho de tratados laborales, en ningún lado. Plaza vitalicia, eso no existe. Lo que sí existe es el derecho a la educación. ¿Qué pasa con el tema de las plazas y cómo ha sido factor y cómo lo será de cambio que se modifique, que se hereden las plazas o que se compren? Bueno, se supone que eso ya está legislado, desgraciadamente todavía sigue ocurriendo y todavía hay muchos maestros que consideran que ese es un derecho adquirido y que no se les puede quitar. Entonces, justamente este proceso de profesionalización pues tiene que ver con que eso no puede ser así, o sea, uno tiene que entrar al servicio porque ha demostrado que lo puede hacer, y el ha demostrado es muy importante, hasta la fecha no ha demostrado nada. Ahorita les aplicamos un examen estandarizado y en función de cómo les va en ese examen, que es un examen fundamentalmente de conocimientos, decidimos si puede entrar o no puede entrar. Y todavía más de la mitad de los docentes que entran al servicio no pasan por ese proceso, sino que siguen pasando por el proceso discrecional de decidir quién sí entra y quién no entra, ¿no? En muchos estados todavía el 50% de las plazas que le corresponden al sindicato siguen siendo otorgadas por la vía de la herencia. Bueno, pero ahora se supone que eso deja de existir, pero tendríamos que tener la certeza de que el maestro tiene la madera para ser maestro. Tendría que haber un periodo de prueba. Y de eso se ha hablado muchísimo. No es únicamente un examen estandarizado para ingresar a la plaza, sino es un periodo de prueba de cuando menos unos 6 meses, monitoreado, apoyado, vigilado y desde luego con instrumentos que permitan evaluarlo para decir
sí tienes madera para ser maestro, estás en el nivel de novicio, estás empezando, no te estamos exigiendo, como bien dice Rogelio, ser liga mayor, ¿no? Pero sí te estamos exigiendo lo mínimo para poder empezar de ahí una carrera profesional. Entonces creo que eso es como absolutamente fundamental, y creo que eso a la vez tiene que tener una serie de pasos definidos por niveles en estándares de desempeño docente, en donde el que seas un buen maestro pues se repercuta en que te puedas quedar como maestro, pero en otra calidad, que puedas ayudar a otros, que puedas hacer coacheo, que puedas monitorear, no necesariamente que pases a ser director o supervisor, porque no todo el mundo tiene ese carisma, sino que mejor, ¿no?, que nuestros buenos maestros se queden en frente a grupo y estén trabajando por mejorar los resultados de la educación de nuestros alumnos. Todo esto es lo que tenemos que definir, no está definido, pero hacia allá tendríamos que caminar. Vamos a revisar también los puntos que faltan y que se tienen que tejer con cuidado. Vamos a revisar las reacciones ahora. El Bester Gordillo dice que hay una palabra, Rogelio, que es perversa, la palabra permanencia. Ella dice concretamente que es una amenaza para el magisterio y dice que se tendrían que cumplir los reglamentos y respetar las condiciones laborales de trabajo establecidas en 1946. Y que por eso se opone a la reforma. Mira, yo creo que se puede respetar los reglamentos básicamente, pero lo que hay que respetar son las leyes. Y ciertamente estamos hablando de que el servicio profesional docente, por lo menos desde la perspectiva de nosotros, de Muévete por la Educación, que hemos venido impulsando estos cambios, siempre diciendo sin que afecten derechos laborales de los trabajadores de la educación y sobre todo de los maestros y maestras. ¿Qué quiere decir? La palabra no tiene nada de perverso, lo perverso quizás es la plaza vitalicia y hereditaria, eso sí que es perverso. Pero bueno, la palabra permanencia no es una amenaza, es la lógica propia de un servicio profesional, o sea, tienes ingreso, ¿no? Ingreso, actualización, promoción y permanencia, o sea, tiene que haber un punto en que si no cumples, como en cualquier otro trabajo, te vayas. Pero a ver, aquí sí queremos ser muy claros. Lo que nosotros aspiramos, porque eso está por definirse, es que no se afecten derechos laborales legítimos, adquiridos, legales. No usos y costumbres, no así se hacía, no cosas que son ilegales como vender una plaza, eso no se puede respetar, o que puedas cobrar sin trabajar, eso no es un derecho laboral. O que puedas trabajar solo los martes a jueves, porque como vives en otro lado, pues el lunes lo usas para transportarte y el viernes, eso no es un derecho laboral, ¿no? Esos son usos y costumbres permitidos. Entonces, ¿cuál es el punto de la permanencia? ¿Cuál es la lógica del servicio profesional? Mira, uno, que los nuevos entran al servicio profesional, o sea, de aquí para adelante, como dijo Silvia, que tengas madera, que te podamos probar, porque ya entonces, ¿no? Constitución hoy, ley pronto. A partir del próximo ciclo, todos los que entran, servicio profesional. Ahora, tenemos 1.200.000 que ya están ahí, entonces tenemos como dos opciones, por decirlo así. Una parte, yo digo, tiene que moverse voluntariamente, y yo espero que sean la gran mayoría, porque van a ver que les conviene. Claramente los incentivos, la promoción, romper este control, hacer cosas políticas para dedicarte a cosas educativas, pedagógicas, a coachear y que te paguen porque eres el mejor maestro de enseñar matemáticas en tu escuela, porque eres el mejor para la literatura, porque eres el mejor para el deporte, eso es una maravilla, o sea, entonces, y te van a pagar por eso, te van a pagar tu plaza, digamos, tu horas frente a aula y lo que hagas en este sentido para apoyar a otros maestros, obviamente en este sistema profesional, los que apoyan no sé qué, los que apoyan grupos, los que apoyan escuelas, los que apoyan grupos de escuelas, en fin, ya se irá inventando el asunto de cómo los asistentes técnicos pedagógicos no tienen que ser una figura que hay de afuera, sino que tiene que surgir del mismo magisterio, los mismos profesionales de la educación, porque eso van a ser los profesionales y las profesionales de la educación. Entonces, yo creo que muchos se van a mover por incentivos, y los que no se quieren mover, pues hay que ver, pues, ¿no? O sea, yo no entraría a esas discusiones de que hay que correr gente, etcétera, porque no creo, a lo mejor algunos ya son muy mayores y más bien se pueden ya jubilar, etcétera. Hay muchos esquemas, y al final, si algunos se quieren quedar y tienen derechos laborales adquiridos, no vamos a entrar a un tema jurídico de amparos y cosas complejas. El servicio profesional tiene que darnos la posibilidad como país desde ahora. Las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. Y en eso hay que ser muy, muy claros. Pero estamos hablando de derechos laborales, no de caprichos de una cúpula sindical que además está usando la amenaza como amenaza. Es decir,
Está diciendo, ven, los quieren correr para amenazar y poner a todo el mundo a temblar. Esto es para bien de la educación, y si es algo para bien de la educación, por lógica, es para bien de las maestras y los maestros de México. Pero también de los niños y también de los padres y de la sociedad. ¿Qué opinión te merece la posición del CENTE y qué vislumbras tú, Silvia, para las próximas semanas? Ahora, sobre todo, la influencia que puede tener el CENTE en el tejido delicado de lo que está pendiente, de lo que está por definirse. Sí, no, yo creo que ahí se viene un proceso de lucha y de negociación muy fuerte por parte, yo estoy absolutamente segura de lo que decía Rogelio hace un rato, de la cúpula sindical, no por parte del magisterio, ¿no? Yo siento que el magisterio, yo trabajo muchísimo con maestros y yo sé que los maestros lo que quieren es tener elementos para ser buenos maestros. Y entonces, bueno, por eso es tan importante a la evaluación adicionarle la parte de formación continua, ¿no? Ojalá con base en la escuela, ¿no? Porque eso es lo que quieren los maestros. Entonces yo sí tengo toda la confianza de que el magisterio como tal es un magisterio que va a entrar en este proceso con muchas ganas, hay muchísima ansia. Tomando distancia de la cúpula. Tomando distancia de la cúpula en la medida en que la cúpula deje de tener ese poder de control sobre la base, que esperemos que eso es lo que de alguna manera se logre. No va a ser nada sencillo, yo creo que no va a ser nada sencillo. El sindicato, digamos, yo sí quisiera decir, bueno, no es que estamos en contra del sindicalismo, estamos en contra de ese sindicalismo y de esa manera de ejercerlo, cuando lo que importa no son los derechos laborales de los agremiados, sino los intereses políticos de una cúpula. O sea, el sindicalismo es fundamental en nuestro país y para la democracia sí, tiene que ver con los derechos, pero estamos hablando de esta manera de ejercer el sindicalismo. Un arreglo político que nada tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Ahora, político y económico, si me perdonas, porque hay muchos negocios ahí, pero que no son del magisterio, son de un grupito. Así es. El tema de, digamos, las propuestas, las distintas iniciativas, ¿fueron tomadas o no en cuenta, Rogelio, todo lo que hicieron las organizaciones no gubernamentales para el tejido de la reforma? Mira, nosotros como Muévete por la Educación estamos muy contentos. Era nuestra demanda, que había que hacer primero una reforma política para romper esta que se llamó la simbiosis atípica, esta relación perversa, es así, ¿no? Donde el sindicato se inmiscuía en las decisiones educativas sin ninguna autoridad. Esto que decía yo, como si el sindicato de Hacienda podía influir en la política educativa o presupuestal de nuestro país. Entonces, que es distinto a que los maestros participen. Entonces nosotros estamos muy contentos, tenemos relación con muchas organizaciones, con muchas de ellas promovimos en la etapa de la campaña 10 por la educación, que eran preguntas a los candidatos y la candidata, y ahí hubo compromisos del presidente electo, entonces candidato, y la verdad es que tomó en cuenta muchos de los puntos. Por supuesto, la agenda de la sociedad civil en materia educativa es muy amplia. Tiene muchos temas de la reforma educativa de fondo, del cambio pedagógico en la forma de enseñar, pero la verdad es que tenemos un gran triunfo quienes hemos defendido que para poder llegar a esos cambios pedagógicos, primero había que entrar al tema organizacional, al tema institucional, que los maestros estén en un servicio profesional para que entonces podamos hacer toda la parte pedagógica y que contemos con herramientas para que la autoridad reasuma su rol en la educación y le podamos exigir rendición de cuentas a nivel escuela, ¿no? Los padres van a la escuela, a nivel municipio, estado y por supuesto a nivel país, la Secretaría de Educación Pública, a través de los sistemas de evaluación que nos van a dar la información para señalar qué hay que hacer. La evaluación son los datos, o sea, es lo que se necesita. Lo otro son ocurrencias de yo creo que estamos mal, yo creo que estamos bien. Lo más importante además de la evaluación no es que nos comparemos con Finlandia, eso está bien para ir viendo pues, cómo va, etcétera, pero en largos plazos, no se puede modificar en un año o dos. Lo más interesante es que sepamos si cada alumno mejora respecto a sí mismo al año siguiente, claro. Si cada grupo, cada aula mejora, así que los que pasan de cuarto a quinto van mejorando y aprendiendo nuevas cosas, si cada escuela hizo algo por mejorar hacia el año. Esa es la evaluación que necesitamos, esa es la evaluación que nos va a dar herramientas para la toma de decisiones y claramente pues eso es lo que estamos esperando de un instituto de evaluación autónomo centrado en el logro educativo, no en evaluar por evaluar y mucho menos evaluar para castigar. Entonces escucharon a las organizaciones no gubernamentales en el tema educativo, lo retomaron. ¿Qué opinión te merece pues que el Pacto por México, es decir, no solamente los presidentes del PRI, PAN, PRD hayan apoyado esto, sino también las fracciones parlamentarias que no siempre coinciden con los presidentes de los partidos?
Bueno, a mí me parece que ahí la sociedad civil jugó un papel importantísimo. Me parece, es mi interpretación, que la sociedad civil era una palanca necesaria para un Estado que no sabía cómo zafarse de estas ataduras de naturaleza política con un gremio sumamente poderoso, ¿no? Y entonces a mí me parece que ahí la sociedad civil jugó un papel fundamental, o sea, ya no era nada más el Estado contra el gremio, sino que había una sociedad de por medio, ¿no? Y eso yo creo que fue el papel que jugó. Hubo una serie de propuestas y propuestas muy sensatas, muy fundamentadas en un diagnóstico, centradas en la realidad, y pues algo que se pudo entonces decidir. Y creo que eso es reflejo de lo que la sociedad en general pensaba. Por eso el Pacto por México tuvo éxito y por eso las fracciones parlamentarias están apoyando la reforma educativa en términos generales, ¿no? O sea, hay una excepción ahí en el caso de Morelos que tú comentabas hace un momento, pero en términos generales pues se está viendo que esto es absolutamente indispensable, ¿no? Ahora, tenía que haber habido una palanca externa, una fuerza de la sociedad diciendo ya no podemos más, ¿no? O sea, estamos encaminados al desastre educativo. No es un tema de ustedes, si seguimos es un tema así, nuestro. es un tema de la sociedad y entonces, bueno, se retoma. Y creo que en ese sentido el papel de la sociedad civil en estos últimos años ha sido pues creciente, fundamental, y eso es pues muestra de un avance democrático del país muy importante, ¿no? ¿Qué opinión les merece los empresarios, el papel que jugaron los empresarios? Y particularmente hablaré de esto que propone Carlos Slim, que es proporcionar de manera gratuita educación a través de Internet, con videos y con cursos, particularmente a estudiantes de quinto y sexto de primaria, con una inversión de 4,000 millones de pesos. Mira, yo creo que es una de tantas iniciativas, digo, si hay una cantidad muy fuerte, habría que ver realmente en qué se van a gastar eso. La verdad es que es como los empresarios siempre son oportunos en su tema, ¿no? O sea, si el presidente Peña Nieto anuncia que va a dar computadoras a todos los niños de quinto y sexto, pues alguien dice, pues hay que crear contenidos para que no solo estén en las redes sociales o navegando en el internet así nada más. Hay que meter contenidos educativos que refuercen lo que se aprende en la escuela en el lenguaje de internet, no traducir el libro de texto, porque eso no serviría de absolutamente nada. Entonces, yo creo que es una más de esas iniciativas. Yo rescataría sobre todo por qué los partidos aceptaron y sus fracciones parlamentarias. Pues porque la sociedad los presionó y durante la campaña sus candidatos de todos hicieron compromisos con esa agenda y ahí estaban senadores y diputados, digamos, que luego ya están en esta función y que saben que se asumieron los compromisos, pero que además captaron una cosa que me parece que es muy importante. La fuerza que adquirió la agenda educativa, que no tenía hace 6 años, no tenía hace 6 años. Fue un tema central para la selección de 2012. Así es, no lo fue en 2006, no lo fue en 2000. Siempre hemos hablado de educación en general y siempre sabe que hay que cambiar la educación, pero con esta precisión de que necesitamos una reforma en este sentido, que profesionalice, que tenga mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, esa precisión, digamos, del contenido se logró en esta campaña, y con eso arrancó el gobierno, de hecho. Con eso se le dio fuerza y dado que el presidente leyó que la mejor manera de arrancar y de romper, digamos, las tendencias con el pasado era construyendo acuerdos, en lugar de seguir la confrontación ejecutivo-legislativo, creó un campo fértil porque además es muy bondadoso, pues una reforma educativa, o sea, por eso no creo que la cúpula tenga demasiado éxito en movilizar al magisterio, es decir, porque ¿cómo les va a vender que la palabra permanece es una gran amenaza cuando lo que está ofrecido no es correr a nadie, es un servicio profesional, es dignificar, mejorar, que tengan un nuevo rol en la sociedad, que haya más recursos para la educación, que se va a evaluar también infraestructura, materiales, o sea, no se está centrando todo el logro en los maestros y por supuesto no es para castigarlos. Entonces, la verdad es que en esta lógica como se ha venido construyendo esto y qué bueno que logramos construir un consenso, y eso es muy importante para la democracia, porque la democracia consiste en que tengamos capacidad de elegir, pero también tengamos capacidad de proponer la agenda, los puntos que queremos que legisladores y autoridades tomen como programa de gobierno. Es decir, no es que los candidatos proponen y nada más la gente vota entre A o B.
es un diálogo, es un diálogo. La verdad es que sí, los candidatos proponen, la gente vota, pero también la ciudadanía propone y los candidatos retoman y le repropone a la ciudadanía lo que quiere oír. Y eso fue lo que logramos, exactamente, con el poder de proponer, con la capacidad de generar agenda, y eso para los que saben de políticas públicas es el paso 1. Pusimos en la agenda el tema y lo hemos logrado llevar a un punto que es clave para iniciar el gran cambio para México, que va a ser una reforma educativa pedagógica, porque ya vamos a tener la institucionalidad que lo posibilite. Podríamos decir que parte del propio poder de los ciudadanos. Precisamente hablamos... Quisiera nada más decir una cosita sobre eso, y es que me parece que la sociedad civil ha tenido muchísima fuerza a nivel país, a nivel de nación. No es así a nivel de Estado ni a nivel de escuela. Creo que el siguiente paso es el fortalecimiento de la sociedad civil a esos niveles, la capacidad de participación, ¿no? Yo creo que es bien importante que hayamos podido fijar la agenda nacional, pero tenemos que hacer descender esta capacidad de participación de la sociedad. Fortalecer al ciudadano en todos los ámbitos. ¿Qué nos dijeron los universitarios sobre la siguiente pregunta? Esto que ustedes comentaban, ¿favorece la reforma educativa al crecimiento democrático de México? Y esto respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Por supuesto, ya que rompe el monopolio de ese gran sindicato que había estado en manos del Bester Gordillo y permite que México vaya al siglo XXI en materia de educación, cuestión que otros países nos pueden ejemplificar muy bien, como es el sistema educativo francés, que siempre ha dado grandes resultados. Lo que sé de la reforma, a mi parecer, es que solamente van a cambiar como los planes de estudio, y pues la democracia va a cambiar porque les cambia la manera de ver. Bueno, yo es lo que pienso sobre la reforma, o sea, que sí va a cambiar la democracia porque va a afectar la manera de pensar. A la democracia creo que sí, porque ahora sí que se pierde poder el sindicato de la educación en México, por lo cual creo que las elecciones en el mismo sindicato van a ser más demócratas. Creo que la educación en México ya está bastante viciada, necesita más que una reforma, necesita un cambio de profundidad de todos los planes del sistema educativo, un cambio drástico en el sindicato y sus formas, y más que la democracia en México, no lo creo, más bien se necesita un cambio más profundo para que haya educación, y entonces sí se puede hablar de un cambio en la democracia. Yo me supongo que es la lucha entre ser competitivo y tener una educación que forme valores, y aparte que forme una educación sólida para que los niños de futuro busquen un trabajo, y a la vez favorecer también a los maestros, ¿no? Finalmente hay un sindicato, tienen sus derechos laborales, pero es la lucha entre el sindicato y, digamos, el mercado, que nunca habrá un acuerdo para ver qué es más favorable para cada uno, pero lo importante en este caso siempre son los niños. Gracias. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Silvia, ¿te llamó la atención algunas de las respuestas? Sí, bueno, me parece muy impresionante cómo en la mente de todo el mundo está este asunto del sindicato, ¿no? Que yo creo que pues el sindicato pues fundamentalmente es esta manera de proceder del CENTE, ¿no? Esta cúpula sindical, este poder acumulado político y económico, no es el sindicato como tal, digamos, no es el sindicalismo el que estamos de alguna manera criticando, comentando, sino la manera como se ha acumulado el poder específicamente en un sindicato que es el sindicato más poderoso de América Latina, que es el CENTE, ¿no? Entonces yo lo que decía es, me parece un poco peligroso que metamos a los sindicatos a todos en un mismo saco. El sindicalismo es una parte fundamental de la democracia, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener como mucho cuidado es de qué tipo de sindicato estamos hablando y qué tipo de funciones democráticas en una sociedad democrática tiene un sindicato. Entonces, platicábamos también mientras escuchábamos las respuestas de nuestros ciudadanos y de nuestros universitarios, Rogelio, Silvia, es que cuando el ciudadano está presente pasan cosas. Tú hacías referencia incluso al Instituto Federal Electoral. Si ustedes recuerdan, alguna vez el Instituto Federal Electoral estaba, digamos, manejado en la Secretaría de Gobernación. Hoy el IFE existe gracias a que participaron de manera muy activa los ciudadanos. De hecho, los primeros consejeros eran consejeros ciudadanos. Cuando se empodera al ciudadano, cuando el ciudadano se informa, ejerce, empuja, pasan cosas. Hablándole a los ciudadanos hoy, valdría la pena recordarle que viene un tejido fino en las próximas semanas y meses,
de qué tendrían que estar atentos, sobre qué temas los ciudadanos para que esto no tome un camino distinto al que, digamos, empujó la propia sociedad en materia de calidad. Sí, mira, viene la aprobación de la ley reglamentaria de lo que dice la Constitución. La Constitución no se puede aplicar como está ahí, necesita siempre leyes, ¿no? En el caso del electoral es el COFIP, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. En este caso es la Ley General de Educación o alguna reglamentación sobre una ley sobre servicio profesional docente, sobre Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? Bueno, primero, a nivel macro, en lo que tenemos que fijarnos es que la presión política de la cúpula y estas amenazas de sacar a la maestra a la calle, toda esta cuestión de que no nos pueden conculcar nuestros derechos, no confunda a los políticos, no los asuste y no se quieran echar para atrás de lo que ya dice la Constitución, digamos. Es un servicio profesional docente para el ingreso, promoción, actualización y permanencia, porque eso es un servicio profesional. Y es un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación autónomo con todas las condiciones para ejercer su función como generador de los insumos, de la evaluación, de conocimiento para mejorar la educación. Esas son como en lo macro, en el tema más de presión. O sea, si el sindicato y la cúpula presiona y amenaza, la sociedad tiene que, ahora sí que amenazar más, presionar más en el sentido positivo de la palabra, decir, a ver, nosotros elegimos, queremos una educación de calidad, no hay este asunto de que los derechos laborales estén por encima del derecho a la educación, pero mucho menos hay esta posibilidad de que nos vengan a engañar con que están afectando derechos laborales, cuando lo más probable es que lo que sí se va a afectar son estos usos y costumbres de usos de poder que no son legales, que son ilegales, ilegítimos, que no tienen sustento, pero que se fueron creando con el tiempo. Vender la plaza, poder no trabajar algunos días, poder vivir de comisionado, eso sí se tiene que acabar, eso sí, y sobre eso vamos. Y ya en concreto, digamos, yo diría, básicamente el servicio profesional debe ser una medida positiva que claramente vaya a favor de la participación de las maestras y los maestros en su propio desarrollo. ¿No? O sea, pero bueno, es el CENTE. No es el CENTE, los maestros no son CENTE, maestras y maestros, no cúpula sindical. O sea, no vamos a hablar, el CENTE que se regrese, o sea, como dijo aquella vez el Bester Gordillo, zapatero tus zapatos, el CENTE que discuta salarios, prestaciones, vacaciones, vales de despensa, si se está violando el derecho de algún trabajador que lo defienda, esa es la función del sindicato. Para discutir sobre organización de la educación, promoción, ingreso, directores, cambio educativo, escuelas, etcétera, van a participar los maestros, pero no el sindicato. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues que los maestros y las maestras asuman su rol de profesionales de la educación, rompan el control, la autoridad ayude a romper esto y entonces tendremos realmente colegios académicos y diferentes formas de participación en realmente un servicio profesional que promueva, digamos, que el mérito, que el desempeño, que la mejora en el logro educativo cada año, no solo con pruebas estandarizadas, sino medido en la escuela, pues ahí donde se vive la realidad educativa. Lo que vaya a pasar tiene que pasar en las escuelas, ¿eh? Ese es el lugar, y para eso necesitamos un servicio profesional en manos, digamos, de la autoridad y de las maestras y maestros, pero sin injerencia sindical. Ese es el hilado fino del servicio profesional. El tejido fino, Silvia, tu conclusión al respecto. Desgraciadamente tenemos muchísimas leyes que no se aplican, ¿verdad? Incluso la Ley General de Educación tiene un artículo 75, ahí introducido también por la gente del CENTE en la legislatura, que dice que ninguna de las sanciones ahí estipuladas se aplican a los trabajadores de la educación. Pues entonces, ¿a quién se aplican, verdad? Entonces yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado de primero, definir muy claramente qué entendemos por esta reforma constitucional, definir las sanciones y tener la fortaleza social como para realmente asegurarnos que eso se vaya cumpliendo y que cuando no, las sanciones efectivamente se apliquen, porque si no la ley puede llegar a ser letra muerta. Tenemos muchísimas leyes que están, o sea, las leyes, alguien decía el otro día, son como aspiracionales en nuestra sociedad, ¿verdad? Es lo que quisiéramos, pero nunca es lo real, ¿verdad? Tenemos maneras de darle la vuelta a eso, toleramos que no se aplican. Bueno, yo creo que a eso le tenemos que dar, tenemos que remontar eso como sociedad, bueno, y creo que esta es una ocasión muy importante para hacerlo, esta ley
reglamentaria de la reforma constitucional, ¿no? ¿Recomendarían alguna página para aquellos interesados en informarse más sobre la reforma educativa? Bueno, la página, digamos, oficial donde el gobierno con los partidos están informando de su propio proceso es la página de Pacto por México. Ahí, digamos, está como la información para que no, para, digamos, maestras, maestros, personas que no les vengan a vender el gato por liebre, que ¡ay, te van a correr! Claramente no, ahí dice, como lo leíste muy bien, con respeto a sus derechos laborales. Es decir, lo que no podemos es cambiar otras cosas. Luego, nosotros, digamos, los invitamos a seguir a Por la Educación en Twitter, en Facebook, Por la Educación, que es la Coalición Ciudadana por la Educación, pero nuestro nombre corto es Por la Educación, porque la verdad es que ese es nuestro objetivo. La Coalición Ciudadana Muévete por la Educación tiene una página, Por la Educación MX, tiene Twitter por la Educación, tiene Facebook por la Educación, y así otras organizaciones como Suma por la Educación, el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, Mexicanos Primero y tantas otras que están participando y que pueden ofrecer información, y por supuesto el mismo Congreso para ver las minutas y cómo va, ya si se quiere entrar a profundizar la discusión y el debate legislativo de cómo va a quedar el articulado, el tejido fino, los detalles, porque siempre en los detalles está el diablo. Un articulito como el que acaba de citar Silvia, de todo esto, pero no se aplica a nosotros, digamos, rompe con todo, o sea, eso no se puede aceptar, y la sociedad va a tener que presionarnos, vamos a tener que ser presentes, tanto más presión política intente la cúpula del sindicato, y yo espero que del lado de la sociedad, de la ciudadanía, va a haber decenas de miles de maestras y maestros, porque estamos convencidos de que esto es por la educación y por lo tanto por las maestras y los maestros de México. Les agradezco mucho, Silvia. Rapidísimamente, Educación a Debate, creo que es una página maravillosa, claro. ¿no? Educación a Debate. Hay noticia y hay análisis, ¿no? Y claro, IMIDE de la UIA.org, que es el nuestro, que también tiene IMIDE de la UIA.org, que es la página de la Ibero a sus órdenes, que tiene también análisis sobre los procesos educativos que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, pues a enterarse, es un tema que nos involucra a todos y tiene que ver con la calidad de la democracia en este país. Muchísimas gracias, Silvia Schmelkes del Valle. Ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Gracias también a ti, Rogelio Gómez Hermosillo Marín. Él es integrante del Comité Ejecutivo Muévete por la Educación. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.